Bueno, buenas tardes a todos. Quería mandar este pequeño extracto o esta pequeña clase como complemento a la clase que tuvimos hoy de la licenciada Nancy Caballero, que bueno, la verdad, como muchos nos han comentado, ha sido una clase súper interesante, con un montón de contenido, bueno, y es un tema tan amplio, tan extenso y tan importante, que bueno, por falta de tiempo hay algunos conceptos que no se pudieron abarcar, así que quería agregar algunos conceptos para que tuvieran ustedes una información bien integral, o por lo menos, bueno, hay temas que cuando armamos el programa con Silvina, sabemos que por lo menos desde nuestro lugar, queremos que ustedes reciban, y bueno, a veces por una cuestión de tiempo, de organización, no se alcanzan a dar, así que bueno, yo no quise quedarnos con ese agujero, con ese vacío que por lo menos de mi lado sentía que faltaba para que ustedes pudieran tener toda la información que nosotros queremos que se puedan llevar como parte del curso que están haciendo con nosotros. Es por eso que voy a compartir con ustedes, acá está, un PowerPoint para poder dar algunos conceptos que nos parece importante que queden claros, ¿no? Que en algún momento del curso los hemos ido dando, comentando o anticipando, pero que en este marco de todos los aspectos que pueden interferir o comprometer el desarrollo armónico de la sexualidad, específicamente en la orientación o en la identidad o en la orientación sexual, nos parece importante. Simplemente para entrar en el tema, recordar que ya como vimos con Silvina en función de las bases biológicas de la sexualidad humana, el dimorfismo sexual, es esta diferencia, ¿no?, entre lo femenino y entre lo masculino, entre el varón y entre la mujer, ¿no? Y ya Silvina, no voy a entrar ahí porque aparte no es un tema mío, pero Silvina lo dijo en varias oportunidades y se repitió a lo largo del curso. Esta es una diferencia a la que no podemos escapar, a la que no podemos hacernos los tontos o que no lo vemos, ¿no? Esta diferencia es ineludible, originaria, quiere decir que es desde su origen, desde el mismo momento de la concepción, y además es permanente, ¿no? Solo recordar que todas las células del cuerpo humano son femeninas, en el caso de la mujer, y todas las células del cuerpo humano son masculinas, en el caso del varón. Después, en este tema vamos a profundizar seguramente con el doctor Fernando Saraví en la próxima clase. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando nosotros hay algo muy importante a considerar, que es que cuando para entender el tema de la orientación sexual o de la identidad sexual, tenemos que tener claro que este es principalmente un tema de identidad, ¿sí? En general, cuando hablamos de identidad sexual o de orientación, nosotros parece que nos centráramos en lo que la persona siente. Y este no es un asunto de sentimiento, sino que es un asunto de identidad. Si nosotros le preguntamos a esta persona transgénero, ¿no? Vemos que es un señor, una persona que tiene aspecto de señor, de varón, y que está embarazado, ¿no? Si nosotros le preguntamos a él, a esta persona, él nos diría seguramente me siento atrapado en el cuerpo equivocado, o me siento mujer, ¿sí? Eh, o me siento varón, perdón, siendo biológicamente mujer, ¿no? Esta es una mujer que se autopercibe o se siente el mismo varón, para lo cual toma hormonas y se queda embarazada, porque en realidad biológicamente es una mujer, ¿no? Por eso hoy se habla del varón, es más, este caso salió en varios medios, el primer varón o el primer hombre embarazado, ¿no? En realidad es una mujer, biológicamente es una mujer, ¿sí? Entonces,
Si nosotros le preguntamos, él dirá, me siento varón, ¿sí? Si nosotros hablamos de emociones, yo me siento aburrida, nerviosa, me siento ansiosa, me siento alegre, me siento frustrada, yo me siento así, pero yo no soy aburrida, yo no soy frustrada, ¿no? Esos son sentimientos. Si nosotras nos guiamos por los sentimientos, como los sentimientos son cambiantes, yo también estaría cambiando mi identidad. Yo no soy mis sentimientos. La persona no es sus sentimientos. La identidad es lo que soy, ¿sí? Y yo soy, que es la identidad, el conjunto de características biopsicosociales que me hacen ser yo misma. Si esa es la identidad, el conjunto de características biopsicosociales de una persona que le hacen ser esa persona en particular, ¿sí? Y la identidad, no vamos a entrar en esto ahora, pero está formada por el autoconcepto y por la autoestima. Este tema lo vimos cuando vimos la parte del desarrollo psicoafectivo. Si no, los invito, si quieren profundizar en el tema de autoestima, los invito a ver una clase que está subida, una charla que dimos para padres, con Tu Vida en Tus Manos, está subida en la página de YouTube de Tu Vida en Tus Manos, donde hablamos, es un taller para padres de autoestima, donde, bueno, se habla con más profundidad, ¿sí? Entonces, la identidad son todas esas características biopsicosociales que me hacen ser yo misma, que me hacen ser esta persona, ¿no? Que me reconozco, y está formada, como decíamos, por el autoconcepto y la autoestima. Los sentimientos, el yo me siento, forman parte de la identidad, pero no constituyen mi identidad. Y darle identidad a esos sentimientos puede ser muy confuso, sobre todo en la primera infancia. Recordemos, simplemente a modo de repaso, aparte, bueno, la licenciada Nancy habló muy bien sobre esto hoy. A ver, denme un minuto, estoy un poco resfriada. Bien, así puedo seguir más cómoda. Recordemos que como todo en el ser humano, la sexualidad, por ende también la identidad sexual, ¿no? Parte de la sexualidad, se desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas pautas o hay estratos sucesivos que le permiten a cada uno ir creciendo y progresando. Y como todo lo que se desarrolla, esto lo hemos dicho una y mil veces. Como dice Silvina, lo que se repite es porque es importante. Esto lo aprendí de ella en este marco pedagógico, ¿no? Lo que uno repite es porque realmente es importante. Esto es sumamente importante. Como todo lo que se desarrolla, puede haber factores que faciliten o que motiven ese desarrollo, así como puede haber factores que lo alteren, que entorpezcan, que dificulten, incluso que impidan ese desarrollo. Entonces, en el ser humano, todo se desarrolla, no hay nada determinado, fíjense, así de libres somos. Incluso las características propias de la humanidad se desarrollan. Esto lo paso rápido porque ya lo hemos visto, pero nos parece importante repasarlo. Yo ya les comenté que tengo una perra que se llama Renata, que la tenemos, no digo desde recién nacida, pero tenía un mes, 45 días, un mes y medio de vida, ¿sí? Y ella pasa el tiempo con nosotras, se crió con nosotros. Es más, tengo otra cachorrita ahora, que tiene 6 meses, que duerme hasta conmigo en mi cama, estoy casi que irreconocible, ¿no? Entonces, se crían con nosotras, pasan tiempo con nosotros en casa, sin embargo, a pesar de que crecen, se desarrollan, conviven con nosotros y la tratamos como si fueran una persona más en la familia, se comportan como lo que son, como perros, como animales, ¿sí? En cambio, el ser humano, para poder desarrollar su humanidad que le es propia, desde el momento de la concepción sabemos que hay una persona humana, que hay un ser humano. Ahora, toda esa humanidad que está en potencia,
para poder desarrollarse, necesita de un ambiente saludable, para poder llevar a efecto, para poder desarrollar todo eso. Si no tiene ese ambiente saludable, por lo pronto, por ejemplo, si el feto no tiene un ambiente donde pueda desarrollarse, se muere, ¿no? Si sale antes del vientre materno, se muere, como tenemos tantos tristes casos conocidos. Ahora, el niño, una vez nacido, para poder desarrollar toda su humanidad, necesita de un ambiente donde se pueda identificar y reconocer como lo que es, como una persona. Si no es así, este niño se va a identificar o se va a reconocer como lo que tenga alrededor, como por ejemplo tenemos el salvaje de Albeirón, el niño que se creía lobo, el niño gallina en el norte de Argentina, etc. Y hoy, como nos daba el ejemplo Nancy, Tarzán, que la realidad, si esta es una historia que, bueno, que fue un mito, pero que en realidad surge de algún lado, era un niño que se creía mono, no es que el niño que se cree mono se va a comportar como mono, sobre todo cuando esto se da, sobre todo no, esto es así cuando se da además en los primeros años de vida, que es cuando el niño se va a identificar con sus figuras primarias para reconocerse como lo que es. Esto es lo propio del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad, decíamos, se desarrolla. Alrededor de los 3 o de los 5 años de vida, más o menos, se establece la identidad sexual. A ver, fíjense, ¿no? Cuando hablamos, perdón, antes de entrar en eso, que la sexualidad se desarrolla, quiere decir que no es solo que está inscrito en nuestra naturaleza, sino que es una función. Cuando hablamos de función, quiere decir que es una actividad que se realiza con un fin determinado, ¿sí? Tiene un fin determinado. Y en parte depende de la base biológica, ¿no? Y está parcialmente predeterminada, que es lo que decíamos antes, ¿sí? Está dotada de una relativa plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede moldear en función de los factores externos. Hay algo predeterminado, pero para este desarrollo se va moldeando en función de los factores externos, de los factores ambientales, ¿no? Y es educable, ¿por qué? Porque no depende solamente de una tendencia, sino que también ahí se involucra lo cognitivo, la voluntad, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir profundizando. Alrededor de los 3 años, más o menos les decía, alrededor de los 3 o 5 años de vida, se establece lo que conocemos como la identidad sexual. Es decir, que a esta edad más o menos el niño se reconoce yo varón o yo mujer, ¿no? Esa es la identidad sexual, reconocerme como varón o reconocerme como mujer, como niño o como niño. Luego, esos son los 3 a los 5 años. Después, previa a la pubertad, ¿no? Cuando inicia la pubertad alrededor de los 10 o 11 años, esa identidad que se establece entre los 3 y los 5 años se confirma para ya establecerse definitivamente. En cuanto a la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual es hacia quién está dirigido mi deseo, cuál es el objeto de deseo, ¿no? La orientación sexual, que es lo que llamamos como heterosexual, homosexual, bisexual, que es lo que se habla hoy, ¿no? No está establecida durante la adolescencia temprana, al inicio de la adolescencia, no está establecida, es más, se habla, los especialistas, los autores hablan de una orientación sexual ambigua, ¿no? Esto lo vemos muy llamativo y se dio siempre así, lo que pasa es que antes no llamaba la atención. Que las chicas se dan la mano, ¿no? Es cuando se dicen, ay, te amo con todo mi corazón, me voy a casar con vos, Gordi, vamos a vivir juntas toda la vida, ¿no? Si las mamás agarramos las cartas, las amigas vieron, se escriben cartas, si las madres agarráramos las cartas, si alguna vez tienen la oportunidad de que sus hijas le dejen leer alguna de las cartas, nos infartamos las cosas que parece, uno lee, si no supiera las características de esta edad, diría, acá está pasando algo raro, pero es parte de este aspecto del desarrollo. En los varones es distinto,
tiene que ver más con un sentimiento de admiración. Los varones no se suelen decir o toquetear así como, como las chicas que se hacen cariñitos, ¿sí? Pero los varones tiene que ver más con un sentimiento de admiración por chicos un poco más grandes o que están más dotados físicamente. eh, los miran, ¿no? los admiran, se comparan. En los varones es típico, por ejemplo, en esta edad, que se miran el pene a ver quién lo tiene más largo, o se comparan los pectorales, quién tiene más ancho los músculos, quién tiene más fuerzas, ¿ven? Se miden y se comparan en la capacidad de fuerza, la capacidad en el deporte, entre otras cosas. Esto, como decíamos, siempre fue así. Pero hoy en día, con los medios de comunicación, la presión social, el todo vale, el que hay que probar todo, hay una exaltación de la homosexualidad que nos penetra a todos, por todos lados, pero particularmente a nuestros hijos o alumnos. Hay, como decíamos, un adoctrinamiento, en algunos casos es mucho más evidente, y en algunos casos, y más peligroso aún, es mucho más sutil. ¿Sí? Entonces esto, bueno, acá tenemos algunos ejemplos, no vamos a entrar en esto, pero fíjense que esto que eran características propias del adolescente, que antes pasaban casi desapercibidas, hoy se hacen latentes y generan gran confusión, se hacen presentes, perdón, y generan gran confusión. Y si a esto le sumamos características particulares, ya sea de la dinámica familiar o del propio joven, propio niño, del propio chico, que pueden alterar este proceso de identificación con el propio sexo, ahí tenemos el cóctel perfecto para encontrarnos con un niño que no se identifica con su sexo biológico, o con un joven, un púber o un adolescente que empiece a manifestar conductas homosexuales que no tendría por qué haber desarrollado. Por eso es que hoy algunos autores hablan de estos aspectos, del aspecto homosocial. Antes todo era más relacionado con lo homoparental, tenía que ver más con las experiencias primarias, con el vínculo con sus padres, con la dinámica familiar. Hoy se ve mucho lo que es homosocial, que a lo mejor uno ve una familia donde más o menos ha habido una dinámica familiar esperable, y sin embargo el chico tiene dudas sobre su orientación o su identidad sexual, y tiene que ver con cómo estas cuestiones que eran propias, hoy se hacen muy evidentes por todos los mensajes confusos que reciben. Y como dice la Asociación Americana de Pediatras, todo aquel joven que pueda tener dudas en su orientación o en su identidad sexual, si no se fomenta lo contrario, este joven seguramente deja sus sentimientos, conscientes o no, para conducirse hacia un desarrollo heterosexual esperable y a una identificación sexual que esté acorde a su sexo, ¿sí? Toda información toda información que les llegue de alternativas sexuales diversas, ya sea una información que entra, como decíamos, de manera sutil o manipuladora o coercitiva, de cualquier manera que entre, puede añadir dudas, puede producir inseguridad, ansiedad. Y esto lo tienen en claro todo el colectivo LGTB, y por eso se apunta tanto a la educación y a entrar en todos estos medios donde los primeros a los que llegan es a los niños. Entonces, para empezar a ver algunas características o algunas cosas a tener en cuenta en el desarrollo, quiero primero recordar y repetir, como también hemos dicho mucho, que creo, más estoy segura que estas ideologías se aprovechan del dolor de muchas personas para sus propios fines, ¿sí? Que ya lo hemos visto en otros módulos, ¿no? Pero la realidad es que no ayudan a quienes están sufriendo con esta problemática, estas elecciones o como le queramos llamar, sino que se están aprovechando del dolor de unas pocas personas. Entonces, ahora sí, para empezar con esto quiero aclarar que
que esta clase lo que hace es ilustrar el desarrollo de la sexualidad en aquellos aspectos psicológicos, afectivos, no morales, ¿sí? No voy a entrar en temas morales, sino en lo psicológico, en lo afectivo. Vamos a ver las relaciones entre los padres y entre los hijos, o entre el comportamiento de los padres y de los hijos sin ningún tipo de juicio, siempre teniendo en cuenta que ningún padre es sano, ¿no? Ningún padre que ama a su hijo quiere hacerle daño a propósito, ¿sí? Ningún padre le hace daño a su hijo a sabiendas, a propósito. Primero, el padre hace lo que puede con lo que tiene. Todos los padres hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y en segundo lugar, las características, las maneras personales de ejercer la paternidad y la maternidad que vamos a ir revisando ahora, no tienen como finalidad buscar culpas o imputar culpas, sino tomar conciencia de ciertos mecanismos de los cuales a veces no somos conscientes y que pueden dificultar o favorecer la afectividad de nuestros alumnos, de nuestros hijos, ¿sí? Como decíamos, todos los padres cometemos errores en la educación de nuestros hijos, aunque no sea nuestra intención hacerlo. Por eso acá no queremos juzgar eso, sino formarnos para conocer los alcances enormes que tienen los vínculos familiares como prevención de múltiples desórdenes de la afectividad. Entonces, una vez dicho esto, y aparte aclarando que todo lo que van a escuchar acá no es invento mío, por supuesto, ni descubrimiento ni nada mío, sino que fue sacado de diversos autores que tienen los nombres ahí abajo de cada uno de las filminas, y después al final hay una filmina que, como yo les voy a pasar el PowerPoint, la van a ver que tiene todos los autores, y vamos aparte subir a la plataforma algunos de estos textos, ¿sí? Entonces, para lograr un desarrollo armónico vamos a hablar siempre en positivo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O en qué deberíamos poner la mirada, sobre todo para lograr el desarrollo, para acompañar el desarrollo armónico de la sexualidad? En primer lugar, aceptar al hijo y a su sexo desde antes del nacimiento. Esto, que parece tan obvio, no es tan obvio, ¿sí? Muchas veces, papás o mamás, hacemos comentarios que, bueno, pueden parecer una tontera, o pueden ser comentarios inocentes, ¿no? Por ejemplo, ay, yo quería una nena, pero bueno, vino un varón, no importa. Otro varón más, pero es obvio que lo queremos igual, ¿no? Es nuestro tesorito, aunque en realidad queríamos una nena. Y el chico crece escuchando este comentario. Por supuesto, también hay, y muchos casos, donde a los nenes, en este caso particular, por ejemplo, inconscientemente se lo trata diferente que a sus hermanos por ese anhelo de estos papás irresuelto, este anhelo irresuelto de sus papás de tener a la nena que nunca llegó, ¿no? Hay incluso papás que tratan de manera diferente a este último que, bueno, que no cumplió con las expectativas de los que ese papá esperaba, en función, en este caso, de su sexo biológico, ¿no? Sin dudas, un vínculo de amor, de aceptación, ¿no? De respeto, ¿no? De aceptación por ese hijo que llegó, proporciona un ambiente ideal para crecer saludablemente, ¿no? Hacer sentir al hijo importante, afirmarlo en su sexualidad, depende mucho de que se le valore por quién es, de parte de papá, de parte de mamá, de parte de los hermanos, de parte de las personas que lo rodean. Y los hermanos en esto también juegan un rol muy importante en esta identificación, porque un hermano menor, por ejemplo, observa mucho, ¿no? Y observa con admiración, con deseo de imitar a sus hermanos mayores, ¿sí? Esto lo vamos a ver enseguida otro poquito en más profundidad. Y este aspecto también es fundamental en la hija mujer, ¿sí? Para profundizar esto, hay un libro que es El corazón de la atracción por el mismo sexo femenina, de Janelle Hallman, que es una counselor americana. Habla muy detalladamente
de la importancia de esta aceptación de la hija mujer, pero de esa aceptación genuina. Si de repente ha habido unas expectativas que no eran cubiertas por esa mamá, por ese papá, y bueno, esa mamá y ese papá tendrán que trabajar con algún profesional esas expectativas. En realidad, siempre deberíamos trabajar las expectativas que tengamos con nuestros hijos, porque no solo en tema del sexo biológico, ¿no? En todo tipo, porque todos tenemos expectativas con nuestros hijos, aunque a veces digamos, no, yo lo acepto, yo no quiero nada, yo quiero solo que sea feliz. Sí, eso es lo que hemos aprendido los padres a decir cuando nos preguntan últimamente, pero siempre hay expectativas, ¿no? Que le vaya mejor en el cole, que sea más sociable, que no se ande trepando tanto, que no llegue tan sucio, no sé, siempre hay alguna expectativa, y los padres siempre deberíamos trabajar en estas expectativas, sobre todo referidas a este aspecto fundamental. Otro de los aspectos, perdón, no me traje vaso, pero aunque sea tengo la botella acá. Importantes a tener en cuenta es cuidado con el vínculo de apego primario. Recuerden, espérenme un minuto. Ay, quiero poner pausa en grabar. Estaba silenciada, empiezo de nuevo. Bueno, perdón, estaba empezando con este tema, les decía que estaba muy mal de la voz, como verán. Así que gracias a Dios la computadora me avisó que estaba silenciada, así que retomo. Entonces, recuerden que vimos el apego primario, que vimos lo que era el apego en uno de los módulos anteriores. Simplemente para repasar, el apego primario es el vínculo que se forma entre el niño y sus cuidadores, generalmente papá y mamá, ¿sí? Eso es lo más común. Y siempre un apego seguro, confiable y estable es fundamental para la aceptación de la propia identidad. Los papás estamos para resolver las necesidades biológicas y afectivas del niño, ¿sí? Y el tipo, recordemos también que el tipo de apego que uno ha tenido, ¿no? Que hemos tenido cada uno con su madre, con su padre, generalmente se repite en los propios hijos. Janelle Hallman, que se las nombraba recién, dice que es frecuente encontrar que tanto el papá como la mamá de la mujer con atracción por el mismo sexo crecieron en entornos, en ambientes tensos, con apego inseguro, con privaciones emocionales o realmente con sentimientos profundos de abandono, ¿no? Ella dice que los apegos, ¿no? La forma de relacionarse de los progenitores, el afecto, la forma de comunicar el afecto y sus comportamientos de apego dirigido hacia el propio hijo están profundamente influenciadas por las experiencias personales previas que cada uno ha tenido, ¿no? Y cuando hablamos de un vínculo inseguro, nos referimos tanto a un vínculo, ya sea frío, alejado, ausente, como a uno
demasiado asfixiante, ¿no? Entendió más como una absorción mutua que incluso ahoga a ese niño. En la mujer con atracción por el mismo sexo, es mucho más común encontrar un vínculo más de tipo frío, ausente, ¿no? Son esas niñas que no pueden conectar, o esas, mejor dicho, esas mamás que no pueden conectar afectivamente, emocionalmente con sus hijas. En cambio, en el varón es mucho más común encontrar un vínculo de apego primario con su mamá asfixiante y agobiante, mamás que no pueden soltar a esos hijos, que no pueden separarse de esos hijos, y a lo mejor esto mismo lleva a que ese papá que no encuentra lugar en esta diada de mamá-hijo, empiece a tener un tipo, cuando debería interrumpir ahí, debería ser el disruptor de este vínculo primario y entrar en lugar ese papá muchas veces no encuentra espacio, y si no sabe hacerse ese espacio, el vínculo de apego que se genera entre ese hijo varón y entre ese papá suele ser poco afectivo, ¿no? Suele ser más distante, y ahí tenemos un problema. Entonces decíamos que la ausencia total de conexión emocional cálida, porque el vínculo tiene que ser cálido, presente, puede llevar a una niña pequeña, una niña chiquita, a percibir a su mamá como de un modo desapegado, ¿sí? Y esto quiere decir que no tiene que ver con que una madre cubra las necesidades inmediatas, ¿no? Como por ejemplo hacer la comida, limpiar la casa, ir a los eventos escolares, ayudar en las tareas así, hacer lo que hay que hacer. A eso es a lo que podemos llamar una mamá efectiva, ¿sí? Que no quiere decir una mamá afectiva. Una mamá efectiva que hace no nos da la pauta de que hay una relación cálida y segura de contacto o de identificación. La presencia, como nos gusta decir hoy, la presencia presente implica conexión y compromiso con los pensamientos y sentimientos de las hijas. Y el no lograrlo puede llevar a interferir en este proceso de autoafirmación y de identificación concreto con cada una de sus hijas, ¿sí? Con el varón lo mismo, pero también hay otros aspectos importantes que enseguida vamos a detallar. Otro aspecto importante. Fíjense que en esta tarea del tema del vínculo, la mujer lo tiene más fácil, ¿no? Porque si este apego, ¿no?, de mamá es seguro, es cálido, es presente, es sostenido, ese vínculo, esa identificación, la mujer la tiene mucho más fácil, ¿no? Porque no necesita en algún momento cortar con esa identificación para hacer esa identificación en el varón. En cambio, el hijo varón, que durante el primer año esa figura materna es la que ocupa todo su mundo, por más que papá esté ahí, también haya un apego, es distinto, ¿sí? Sobre todo en el primer año, cuando el niño empieza a tener conciencia de sí mismo, de su propia identidad, de saberse como diferente a esa mamá, porque desde el primer momento el niño percibe totalidades, entonces el niño se siente el mundo, y el mundo es su mamá, ¿no? Él es su mamá. Y cuando empieza a ver que su mamá es otra persona, empieza a tener esa noción de sí mismo, ahí se empieza a desarrollar en este proceso de identidad la noción de yo, ¿sí? La noción de mismidad, la noción de sí mismo. Y es ahí donde es importante que también entre papá y no sé si está bien dicho, a disruptir, a romper esa diada, como le llama Laura Goodman, entre mamá e hijo. Es importante que papá entre ahí y también que mamá le dé lugar, ¿no? Y si papá no se le ocurrió solo, las mamás que saben o que tienen este aspecto intuitivo, es papá, acá tiene que entrar y empezar a tomar un rol primordial. ¿Para qué? Para que ese hijo se pueda identificar con ese papá. Enseguida vamos a profundizar en eso también. Pero como decíamos, el primer año de vida y sobre todo este apego es fundamental, que sea presente, cálido y cercano. Es fundamental, como decíamos, la relación con el padre del mismo sexo, que el papá del mismo sexo tenga
una relación de camaradería con sus hijos, que puedan encontrar esos momentos donde comparten, donde pueden ser compinches. El afecto y el amor hacia un miembro del mismo sexo es una parte normal, es una parte esperable, es una parte necesaria del desarrollo psicosexual de un niño. Es necesario identificarse con y amar a un adulto del mismo sexo mientras se avanza en la primera infancia. Sin esa experiencia que es normal, deseable y esperable, esa persona seguramente va a tener problemas psicoafectivos. No necesariamente va a haber un tema de orientación o de identidad sexual, pero segura, porque tiene que darse múltiples factores. Después vamos a ver en el cierre todos estos factores cómo confluyen, ¿sí? Pero sin duda, un niño que no tiene una figura masculina para identificarse, que no tiene una figura masculina del mismo sexo al cual amar, o una niña que no tiene también una figura femenina a la cual amar, va a encontrar una dificultad, un desbalance en este desarrollo psicoafectivo. En cuanto a la mujer, en la autoconfianza de una niña, de una chica, en cuanto a su rol de mujer, la que contribuye en primer lugar es su mamá. Cuando una mamá consigue que su hija se sienta apreciada como mujer, miren, la chica se va a mover después en el mundo de las mujeres, entre sus amigas de su edad, como un pez en el agua. Se va a sentir como en casa, en el mundo femenino, ¿no? Cuando una mujer se siente apreciada, valorada y reafirmada por su mamá. Es importante que la relación con mamá sea personal, sea confidente, que exista participación mutua en los intereses femeninos, que hagan actividades propiamente femeninas, ¿no? De esta manera la chica realmente se va a sentir valorada como chica. ¿Qué quiere decir esto? Distinta a un chico, pero igualmente apreciada. Tengo una familia con la que he estado trabajando, donde su hija de 12 años ha empezado a manifestar, en realidad con el cambio del cuerpo, ¿no? Hay un tema fue muy brusco su cambio corporal, y hay un rechazo, ¿no? Sobre todo al crecimiento del pecho, y dejó de estar con sus amigas, y empezó a querer estar más con sus compañeros, con sus amigos varones, perdón. Hay un claro rechazo de su cuerpo, bueno, y esto ha empezado a generar muchas dudas en ella, sobre todo por toda la motivación que reciben de la tele, en el colegio, etc. Pero si hay algo claro, y que llama mucho la atención, y que estamos trabajando con esta mamá, esta es una mamá que es muy parecida en este aspecto a su hija. Ella dice que cuando era chica nunca le interesaron tampoco las actividades propiamente femeninas, y que ella no es una mujer que se considere muy femenina, que siempre las actividades de mujeres le resultaron aburridas. Tiene que ver con características personales, ¿sí? Y a ella nunca se le ocurrió pensar que no era mujer. Eran otras épocas. Hoy la imagen de la feminidad de la mamá es importante también para batallar con toda esta contracultura que nos está llegando. Entonces, uno de los aspectos que es importante, y que esta señora sin duda está trabajando en bien de su hija, es también explorar, porque ahí entra un tema muy personal, la propia feminidad, ¿no? Empezar a ver un poco su coquetería, y poder empezar a compartir con su hija estos aspectos que son propios de la feminidad. No quiere decir que de golpe tenga que empezar a pintarse las uñas si nunca se las pintó, sino empezar a explorar ella misma estos aspectos propios de su rol de mujer, y empezar a compartirlos con su hija. Entonces, es importante que la hija se vea reflejada en su mamá, que la observe, que comparta actividades con ella, ¿no? La falta de cariño, de afecto, la falta de atención de una mamá puede
realmente producir un vacío muy grande o una tristeza enorme en una hija mujer. Y muchas chicas intentan llenar ese vacío de amor materno por medio del comportamiento homosexual. A esta falta de vínculo, un autor también que habla mucho sobre esto, que ya les voy a subir material, que se llama Van der Auer, que es un autor holandés, lo llama soledad sin madre. Soledad sin madre, el vacío que siente una niña que no encuentra esa conexión con su mamá. También esta autora que les decía, Janelle Hallman, notó que muchas mujeres buscan en otra mujer, en su amiga, en su pareja mujer, el afecto o el compartir que no encontraron en otro ámbito, particularmente en el ámbito de su madre, ¿sí? Y que cuando hay sexo involucrado, la finalidad de esto no suele ser el placer, sino el componente emocional que lo que hace es llenar el vacío. Llenar ese vacío. En la mujer, y en el varón también, enseguida lo vamos a ver, la atracción emocional es más importante que la atracción sexual. En cuanto al varón, es importante que, sobre todo después del año y medio, el varón empiece a pasar tiempo con su papá, ¿no? Y que empiece a pasar tiempo a solas con papá. Que el papá lo afirme en su masculinidad, sobre todo en el varón es muy importante ver cómo él se ve reflejado por su papá. Recordemos, bueno, no, en autoestima, si a ustedes después les interesa ver esa clase, la autoestima se forma también en función de la mirada que los otros nos devuelven, ¿no? Principalmente estas figuras primarias. Y con el tema de la identidad sexual también se va conformando en función de la mirada que esta figura primaria a la que yo admiro y que miro con, yo quiero ser como él, también me devuelve de mí mismo, ¿sí? Entonces es muy importante en el varón verse reflejado y aprobado por su papá. ¿Por qué? Porque el niño ve en su papá el ideal de lo que él quiere llegar a ser. Entonces es fundamental que el papá fomente la autoestima de su hijo, por un lado, y que ese ideal que el niño quiere llegar a ser, que ese ideal de papá, yo quiero ser como papá, pero que ese ideal no le resulte muy lejano, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un papá deportista, rugby, y resulta que el hijo es físicamente más débil o no tiene habilidad para los deportes, por ejemplo, con eso, ojo, ojo, tiene que haber otra cosa en donde el niño se pueda sentir identificado con el papá, o ese papá tendrá que ver cuáles son los intereses de ese hijo y acompañarlo y reafirmarlo en esos intereses, ¿sí? Cuando un papá no logra satisfacer esta necesidad de cariño, de aprobación, de afecto físico, se desarrolla un vacío interior que Van der Auer llama hambre de padre. Fíjense, el de la madre lo llamaba la soledad sin madre, y en el niño es el hambre de padre, ¿no? Y como una manera de superar ese dolor, algunos adolescentes y jóvenes adultos buscan el ser abrazados por otro hombre. Y en la experiencia clínica de este psiquiatra, él vio que mientras más temprano estos niños perciben, sienten este abandono paterno, mayor es la posibilidad de que se desarrollen tendencias homosexuales. También dice este mismo autor que la soledad sin madre no se ve tan a menudo como el hambre de padre, ¿sí? Y esto se suele dar primero, como decíamos, porque en la presencia de la mujer con su hija mujer es como mucho más natural, sigue al proceso natural del parto, la lactancia, como que ya hay un proceso de identificación, donde en el caso del niño tiene que entrar el papá a romper ahí ese vínculo, no es romper el vínculo, sino entra él a ocupar un lugar de importancia en el vínculo, y aparte porque las mamás generalmente tenemos como a nivel social, biológico, hasta biológico diría Silvina, más libertad a la hora de comunicar el amor y al momento de comunicar el afecto, ¿sí? Con los hijos. Entonces, es importante en este caso también, sobre todo en los papás, volvemos al tema de las expectativas,
aceptar a cada hijo como es. Trabajar sobre las expectativas de nuestros hijos es crucial. Yo lo trabajo muchísimo, muchísimo en el consultorio. Por ejemplo, no sé, si este papá soñaba con un hijo deportista, ¿no? Rugby o futbolista, y resulta que su hijo tiene una personalidad mucho más sensible, no le gustan los deportes, le gusta el arte, la pintura, la fotografía, eso no lo hace menos varón. Pero sí o sí este niño necesita sentirse aprobado, necesita sentirse valorado en su rol de varón, con sus gustos y preferencias particulares, por esa persona que él ve como su ideal, que es su papá. Si a esta figura, a este papá, él lo percibe como algo distante o difícil de alcanzar o de imitar, pueden surgir problemas en su identidad o en su propia imagen como varón, porque es algo que él es consciente que no puede lograr, ¿sí? Y de verdad, esto se ve muchísimo, es muchísimo más común que lleguen a consulta casos de papás que consultan porque su hijo se ha declarado homosexual, y si uno empieza a explorar la historia familiar o a trabajar con esas familias, el otro día un consultante me dijo, me acabo de dar cuenta que soy una bestia emocional, me dijo un papá, cuando este papá, que uno empieza a ver que empieza a conectar con lo que le pasa. ¿Para qué? Para poder conectar con su hijo, ¿no? Aunque el hijo se haya declarado gay, nunca es tarde para restablecer un vínculo, y después Dios verá qué hace, y ese hijo verá si le interesa trabajar en esos agujeros emocionales. Ya es un tema personal, pero siempre el resultado de un padre que empieza a trabajar en su propio desarrollo afectivo, nunca es tarde, para poder conectar, aunque sea ya en la adultez, con ese hijo varón, que incluso en este caso el hijo le reclamó al padre, es que yo nunca estuve, vos nunca estuviste para mí cuando te necesité, aunque estabas presente, no estabas. En ese caso nunca es tarde, ¿sí? Entonces, los primeros años de vida, como decíamos, mamá es la que ocupa este lugar primordial, los primeros meses, el primer año, año y medio, ¿no? Es la que suele solventar estas necesidades básicas, la que da el pecho, etcétera, pero es importante que alrededor del año y medio, por lo menos mamá se haga a un lado y papá entre en esta diada, ¿sí? Ojo, no es que, ay, ahora tenés que empezar, no, no, de una manera natural, y no es que ahora todo lo hace papá, no nos aprovechemos, ¿no? Ahora papá cambia todos los pañales, no, pero es importante que el papá empiece a tener un rol importante y que la mamá estimule la relación entre ellos, ¿no? Nuestros bebés tienen que contar y que encontrar ese contacto afectivo con sus papás. Hace poco, bueno, hace un tiempo ya trabajamos en un colegio con un profesor de educación física, con una mamá que el profesor de educación física le dio 3 consejos, ¿no? Le dijo a esa mamá, que a esos papás los citó y les dijo que estaba preocupado por el aspecto social de su hijo, que le costaba interactuar con sus compañeros, entonces le dijo que su mamá, 3 cosas, le dio 3 consejos. Uno, que su mamá se hiciera a un lado, ¿no? Tenía que darle lugar a ese papá. Este nene estaba en 7º grado, más o menos. Perdón, en 2º grado, tenía 7 años más o menos. Y le dijo que mamá se hiciera a un lado, que papá tenía que tener más lugar como rol, ¿sí? Que el papá pasara más tiempo con su hijo a solas, ¿no? En espacios compartidos, donde pudieran conversar, como salir a caminar, a tomar un helado, no sé qué. Y por último, le recomendó que su hijo empezara un deporte de contacto, ¿sí? A esta mamá, por su propia historia, ¿no? Tenía una sensibilidad muy particular y conectaba mucho perdón, esta mamá tenía así una sensibilidad, era extremadamente sobreprotectora con todos sus hijos por su propia historia, por eso ella llegó a trabajar para ver qué le costaba soltar tanto, que le habían dicho que tenía que separarse un poquito de su hijo que estaba muy bajo el ala, ella decía que era una mamá gallina, no sé qué. Entonces, sobre todo a su hijo, a este hijo mayor, le costaba soltarlo, ¿no? Y este nene tenía una sensibilidad particular y conectaba mucho con su mamá, y no así con su papá. Incluso le decía a su mamá, ay, yo no sé por qué me cuesta tanto
de estar con papá, yo siento que a papá no lo quiero tanto como te quiero a vos. Después de los consejos que le dio su profesor, ellos realmente lo pusieron en práctica, y es impresionante cómo el vínculo de este niño con este papá dio un giro de 180 grados en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, y a este niño se lo empezó a ver incluso hasta feliz, esperaba, ¿a qué hora llega papá? No, mamá, no, es que tengo que hablar con papá. Para la madre esto fue tremendo y ella tuvo que hacer su propio proceso, ¿no? Pero al niño fue impresionante cómo cambió incluso en el vínculo con sus amigos, pero fue impresionante cómo la mamá misma se daba cuenta y me decía que le daban celos, cómo este niño, wow, esperaba a su papá. Ya esto pasaron ya hace unos cuantos años, este chico ya es adolescente, tiene sus novias. No quiere decir esto que a lo mejor hubiera desarrollado una orientación homosexual, o sí, pero algo en este profesor llamó la atención y con mucha asertividad supo dar el consejo adecuado. Fíjense que un docente preparado y formado puede cambiar la vida de una persona. Por otro lado, el contacto corporal. Y esto es sumamente importante, sobre todo en los varones. En la mujer sí va a tener grandes implicancias, sobre todo en el tipo de relaciones amorosas en las que se impliquen a futuro, ¿sí? Fíjense que Richard Cohen dice, vamos a subir material de él, pero él dice que es común escuchar de labios de varones con atracción por el mismo sexo las añoranzas referidas a la falta de afecto corporal de parte de sus padres, de parte de papá. Pareciera que esta añoranza de ser tocado por papá es más adelante trasladado al contacto corporal con otros hombres, y este anhelo de poder ser amados a través también del contacto físico se traslada y se confunde y se erotiza, ¿no? Por eso se empieza a confundir con el anhelo de contacto sexual con otros hombres, ¿no? También Richard Cohen dice que muchos homosexuales no sienten, dicen, manifiestan no sentir placer en sus relaciones, sino que recurren a ellas como una manera simplemente de sentirse abrazados, de sentirse amados de un modo en que no lo fueron cuando más lo necesitaban. Díganme si no, esto no es desgarrador, ¿no? Por eso cuando hablamos que detrás de todas estas historias hay mucho dolor, no es un invento, no es un mundo, porque va más allá de lo que la persona está haciendo hoy. Es la historia de dolor y de soledad y de abandono que hay detrás de esta persona. Cuando uno empieza a trabajar, yo no trabajo directamente con personas con atracción del mismo sexo, he tenido pocas oportunidades por lo pronto, pero sí hago orientación a padres, y cuando uno empieza a trabajar con estos papás y empieza a conectar con ellos y a decir cómo se habrá sentido tu hijo, uno se puede imaginar la soledad, ¿no? La soledad que puede haber en ese niño, ¿no? Que puede haber habido y que todavía sigue habiendo, ¿no? Porque si no se trabaja con esos sentimientos, sin duda esa sensación, aunque recuerden que lo hemos dicho bastante, los sentimientos que se entierran vivos no se mueren, ¿no? Entonces hay mucha soledad y hay mucho abandono en estas personas. Es importante todo lo que tiene que ver con los típicos juegos de contacto, las luchas de padre e hijo, que a lo mejor a las mamás vieron que nos sacan de quicio y que cuidado porque después terminan llorando, no, son fundamentales, son necesarios. El afecto también se demuestra a través del contacto, a través de las caricias, y nuestros hijos necesitan sentirse amados de ese modo por sus papás. Por ejemplo, hoy cada vez más se sabe que cuando nacen los bebés es importantísimo hacerles masajes, acariciarles, tocarlos mucho, ¿sí? Fíjense en el ejemplo anterior, ¿no? Que les di recién, de este docente que les recomendó a los papás que lo metieran en un deporte de contacto. Tiene que ver con esto, que también es una forma de aprender, de poder relacionarse de manera corporal con otros niños, ¿sí? Este chico, por ejemplo, empezó a hacer judo, karate. Es una forma de aprender a tocarse con otros niños, varón con varón, sin que haya un componente erógeno,
¿sí? El varón puede demostrarse el afecto a través de un abrazo, a través de tocarse el brazo, y sin que eso implique un componente de erotización, pero esto se aprende, ¿sí? Por otro lado, estimular la feminidad de la hija mujer y la masculinidad del hijo varón, pero, obviamente, reforzar la feminidad de la hija y la masculinidad del varón, ¿no? Sobre todo evitando comentarios del tipo, qué duro ser mujer, ¿no? Como a veces decimos, ay, hijita, bueno, no te queda otra, nos tocó ser mujeres en este mundo, y hacemos unos comentarios que van generando ideas en nuestros hijos, o que los varones son todos unos violentos, machistas. No, todo eso lo están escuchando nuestros hijos todo el tiempo, en las teles, en las marchas, en la ESI, ¿no? Es importante prepararlos para lo que van a vivir a cada edad, y recibirlo como un regalo, ¿no? Que reciben por lo que son. Por ejemplo, esto creo que ya lo hemos visto en las clases, en alguna clase pasada, así que lo paso rápido, pero por ejemplo, la primera menstruación en la nena, en la mujer, es un regalo, que esto le va a permitir el día de mañana ser mamá. No es una carga que hay que vivir y tratar de pasar, no, es una fiesta para la vida. Y como también es muy importante, recuerden la mirada que tiene papá sobre la feminidad de la hija mujer, que papá ese día llegue con un ramo de flores es lo más, teniendo en cuenta, por supuesto, las características particulares de la hija. Si la hija es muy introvertida, es más tímida, muy pudorosa, a lo mejor pueden salir todos a comer afuera sin decir por qué, y que ella sepa que esto es un momento especial, ¿no? Para ella, ¿sí? Es importante que se sienta valorada, ¿no? Aceptada en estos aspectos. O cuando el varón se va a afeitar por primera vez, que pueda salir con papá, elegir juntos cuál afeitadora le puede servir, ¿no? Que papá le dé sus consejos. Hay muchos momentos en la vida en los que podemos estimular y reforzando en ellos su valor por ser como son. Recuerden, cuidado con los comentarios que hacemos delante de ellos, cuidado con las experiencias que todavía no están preparados para vivir. Pablo Muñoz Iturrieta, en su libro Atrapado en el cuerpo equivocado, cuenta la experiencia de una niña de 12 años que él conoció en una de las visitas a uno de los colegios, que dice que como parte del proyecto de ESI del colegio, yo lo he escuchado, en algunos colegios lo han usado, la verdad que en función de la experiencia que tuvo él con esto, es bastante polémica esta actividad, ¿no? Pero que le habían dado a niñas de 12 años un bebé, a niñas y niños de 12 años un bebé, donde tenían que cuidarlo, ¿no? Un bebé juguete, ¿no? Que hacía pis, caca, que había que alimentarlo y atenderlo durante un tiempo determinado. Por supuesto, a los 12 años, ningún niño está maduro para hacerse cargo de un bebé. Ningún niño está afectivamente maduro para semejante tarea. Entonces, la conclusión fue que la mayoría de estos niños dijeron, ni loca voy a ser mamá, ni loco voy a ser papá, es demasiado trabajo. Y esto ya va generando e instalando una idea en algo que podría ser maravilloso en el momento adecuado, ¿no? Pero ya los está predisponiendo e instalando ideas al respecto. Hay edades para todo, así que ojo con esos mensajes. Entonces, decíamos, estimular la feminidad del hijo, de la hija y la masculinidad del varón, pero sin estereotipos, no por ser varón o por ser mujer. Y si tenemos estereotipos, porque hemos sido criados así, y no sé, si no puedo cambiarlos, me los guardo. Pero yo les diría que en general hay que trabajarlos, porque cuando uno lucha contra estos propios estereotipos, prejuicios, rigideces, y se notan en los poros, se transmiten, y esto tiene que ver también con lo que hoy también la licenciada Nancy Caballero nombró, que es el doble mensaje, ¿no? El doble dilema se le llama, que es un tipo de comunicación que se suele dar en familias, en dinámicas familiares, que pueden ser detonantes, este tipo de comunicación, como uno de los detonantes, no es el único, de familias donde hay psicosis o esquizofrenia, y también esto se ve y lo evalúa Nicolisi en su libro de Vergüenza y Pérdida del Apego, que lo voy a subir, pero sobre todo es para terapeutas, porque habla de la terapia y de la importancia de este doble mensaje, que es cuando la boca dice una cosa y el cuerpo, la actitud o la expresión dice otra, ¿no?
Cuando una dice, bueno, está bien, si no querés irte a dormir, bueno, si no querés dormir conmigo no pasa nada, anda con tu amigo. Y el niño se queda con, y sí, mi mamá me está diciendo algo, pero en realidad yo estoy percibiendo otra cosa. Entonces el niño empieza a desconfiar. ¿Con qué se queda el niño? Empieza a ver, hay un conflicto entre lo que el niño escucha, el mensaje es doble, te digo una cosa, pero también te estoy transmitiendo otra. Y esto en un niño genera muchísima inseguridad, muchísima vergüenza interior profunda, y empieza a que este mismo niño se desconecte de su sentir, de lo que siente. Este mensaje, este tipo de comunicación es muy común en varones, sobre todo en varones homosexuales, y en el tipo de comunicación de las mamás. Así que eh, es importante que si tenemos ciertos prejuicios, y bueno, que los trabajemos. Tenemos que trabajarlo justamente para evitar dar este doble mensaje, que a lo mejor no lo podemos, si no lo trabajamos en nosotros, por más que intentemos que no se traduzca en nuestra conducta, los niños lo perciben. Si a mi hijo, por ejemplo, le gustan las actividades que podemos llamar, o que se consideran socialmente, propiamente como femeninas, o a mi hija le gustan las actividades que catalogaríamos dentro de lo masculino, y continuamente se lo hacemos notar, pueden desarrollar la conciencia de que son diferentes a sus compañeros, a sus pares del mismo sexo. Por ejemplo, los hombres no lloran, deja de llorar. Sí, yo lo escucho más de una vez, bastante cercano, lamentablemente. Deja de llorar, maricón. Los nenes no lloran. ¿Quién dijo que los varones no lloran? Sí lloran. Tienen derecho a expresar sus emociones, y una de las maneras de expresar la tristeza, el enojo, la rabia, la frustración es a través del llanto. Después, cada uno va madurando y también los vamos a ayudar en ese proceso, y van a aprender que hay lugares donde podemos dar rienda suelta a esta forma de expresar el dolor, como es a través de las lágrimas, y otros lugares a donde no. Y esto en las mujeres es igual. Dando clases en un colegio, más de una vez me daban ganas de largarme a llorar enfrente del curso, porque me sentía tremendamente frustrada con estos grandulones que me costaba tanto, no me dan ni 5 de bolilla. Ya he dicho en muchas oportunidades que mi fuerte no es que los adolescentes me presten atención, por eso cuando no estoy con Silvina es como, ¡ay, socorro, adolescentes! Cuando estoy con el grupo de adolescentes es como, ¡ah, se me desbordan! Entonces, más de una vez me he querido largar a llorar. Sin embargo, uno que ha aprendido a gestionar sus emociones, respira profundo y guarda las lágrimas frente a los alumnos, ¿sí? Las mujeres no juegan al fútbol. Yo ya conté este ejemplo, así que no lo voy a volver a contar, ¿no? De mi hija que quería jugar al fútbol, y yo quería que hiciera ballet, hasta que, bueno, está bien, querés jugar al fútbol, juega al fútbol. Los nenes no juegan a las muñecas. ¿Cómo que no? Un nene no puede jugar al papá con una hermana o con una amiga. Es importante que cada uno valide a ese hijo o a esa hija con estas características propias, que no lo hacen más o menos mujer o más o menos varón, ¿sí? Por suerte estas cosas van cambiando con el tiempo. Es importante que estos roles no sean rígidos. Hay roles, sabemos que hay roles propios del sexo, del género, pero lo importante es que estos roles no sean rígidos. Para un niño recibir estos mensajes de que lo que estás haciendo no es de nene, che, vos nene, eso que estás haciendo no es de nene, y a la nena ese mismo mensaje, le puede generar la conciencia de ser diferente a los de su sexo, de no estar dentro de los patrones establecidos y hacerlo sentir incómodo con quien es. Y esto fomenta la inseguridad y a la vez refuerza la conducta. Esto después además se traslada al colegio, donde puede, aparte por ese mismo motivo, como el nene no le gusta el rugby y papá quiere que juegue al nene, entonces el nene siente que no cumple las expectativas de papá y se esfuerza por jugar al rugby, pero resulta que no hay caso, no le gusta, no le sale, entonces después va al colegio y se siente excluido de sus pares porque él intenta jugar y no le gusta jugar y tiene metido en la cabeza que papá quiere que juegue al rugby.
llega al colegio, intenta y tampoco puede, y entonces esto es algo que refuerza y que también se convierte muchas veces en un pensamiento obsesivo. En cambio, un niño que en casa ha sido aceptado como lo que es, como este niño en particular, más allá de las preferencias en sus juegos o en sus actividades, en el colegio va a poder buscar con toda libertad compañeros que tengan estos intereses similares a los suyos, sin sentirse forzado a entrar en un grupo simplemente para darle el gusto a su papá, porque el niño sabe que quiere que juegue al rugby. Entonces me voy a hacer amigo de ellos, porque ellos les van a gustar a mi papá va a estar contento porque yo juego con los chicos que juegan al rugby, pero ese niño no se termina integrando, entonces más rechazado se siente aún. Fíjense qué sutiles son los mensajes que vamos dando y cómo pueden llevar a nuestro niño aún a sentirse más solo y más rechazado. Si ese niño es artista y le gusta la tecnología, el arte, dibujar a través de la computadora, lo que sea, sacar fotografías, va a juntarse con niños que tengan estos mismos intereses, y ahí sí se va a sentir integrado, aceptado, y se va a reafirmar como niño en su masculinidad con estos intereses particulares. Otro aspecto importante. ¿Cuánto vamos? No me quiero demorar más de hora y media. Otro aspecto importante, la autoestima. Cuidar posibles rechazos por su cuerpo. El papel de la autoestima, ya lo hemos visto, es fundamental, tanto en varones como en mujeres, en este aspecto de la identidad y de la orientación sexual. En las mujeres, la autoestima tiene un papel fundamental, ¿no? La propia valoración personal que la mujer tiene de sí misma. Hoy sabemos que es una tarea titánica, sobre todo por estos estereotipos de mujer perfecta que nos presentan los medios y que nosotras mismas también nos exigimos, ¿sí? Pero la realidad, eh, que también esta autoestima sobre todo se forma en función del valor que los demás le devuelven a esa misma chica, ¿sí? Y ahí el que tiene, fíjense, el rol principal en la formación de la autoestima de una mujer, por supuesto la mamá, pero sobre todo en la entrada de la pubertad, el papá. La crítica de un papá al cuerpo de su hija, para ella es tremendo. La desarma. Para el desarrollo psicosexual, la autoestima referida en cuanto a su belleza y al valor de su cuerpo es crucial, ¿no? Es importantísimo conversar sobre los estereotipos, estos estereotipos irreales de la TV, de las series, del Instagram, de los TikTok, la importancia de la belleza interior, ¿no? Que se traduce al exterior y que es lo verdaderamente importante. Fíjense, a mí me da risa porque mi hija me muestra de repente algún TikTok, no sé, la fulanita, la Selena Gómez. Ay, la ves a Selena Gómez de bikini con un lomazo, porque viven para eso también, diciendo, no importa tu cuerpo, lo que importa es que vivas saludable. Y claro, para ella tener se siente tan bien y con el cuerpo que tiene que cubre todas las expectativas sociales, entonces las chicas miran y dicen, claro, si tengo el cuerpo de ella no me importa no, lo exterior, importa lo interior. Entonces, acompañar a estos mensajes, acompañar, escuchar a nuestros hijos, en las mujeres, en realidad en general, en los varones también, durante la adolescencia, la atención que el sexo opuesto le presta a esa chica o a ese chico puede ser su punto sensible. Comentarios como los chicos me encuentran menos atractivas que a las demás chicas, o yo soy fea entonces, o me siento fea, los chicos no quieren salir conmigo, etc. Una chica que se sienta menospreciada por los chicos va a admirar la feminidad de otras chicas, ¿no? Y se va a generar un sentimiento de inseguridad en lo femenino, que muchas veces se compensa por actitudes. Fíjense, como hay una inseguridad de lo femenino, ya está insegura de este aspecto femenino, hay un mecanismo de defensa, de compensación, con actitudes de indiferencia, de descuido, y tratan incluso, se hacen como mucho más masculinas, tratando de superar a sus chicos en su masculinidad, y se comportan de una manera agresiva y grosera, ¿no?
no voy a contar este ejemplo porque es muy largo, si no pero muchas veces ha pasado, en chicas tenemos casos cercanos, que se sentían realmente casi invisibles, ¿no? Y con historias personales de, de rechazo hacia los propios papás por comentarios de las mamás, en este caso particular de esta joven, al final me estoy metiendo en el ejemplo, no sé qué digo, pero en realidad, pero bueno, esta era particularmente una chica muy callada, muy aislada, que se sentía muy, que lo que en realidad, lo que ella pedía era, mírenme, como todo adolescente pide. Necesito sentirme parte de, necesito sentirme acompañada por alguien, ¿no? Y a la vez había un muro muy grande para tratar de acercarse a ella, hasta que un día se declaró trans, dijo que ella era varón, aunque su cuerpo era de mujer, en un colegio de mujeres y por supuesto pasó del anonimato total a subirla a un pedestal, ¿no? Y la mitad del colegio del lado de ella, la otra mitad no, pero de repente pasaron a verla. Y eso reafirmó esta idea, porque ella lo que necesitaba era que la vieran, a lo mejor no de esa manera, ojalá la hubieran visto, o hubiera podido integrarse a su grupo de pares, compartiendo intereses, etc. Eso realmente reafirmó este sentimiento. Y cada vez empezó a tener conductas más masculinas hasta que, bueno, terminó cambiándose su DNI, etc. Y esto encima generó mucha confusión en sus compañeras, porque estaban confundidas, porque ella era un día su compañera, y un día apareció como un varón, entonces las mismas chicas empezaron a decir, ahora yo creo que me gusta, entonces yo no sé si soy lesbiana, sino genera enormes confusiones como ya lo vimos antes. En cuanto al varón, también es importante, los varones, cuidar posibles rechazos por un cuerpo poco atlético, que reciba mucho apoyo de parte de los padres y de los hermanos mayores, ¿no? Sobre todo si los hermanos mayores también son más atléticos o tienen otro tipo de intereses, ¿sí? Un varón no necesita ser grandote o musculoso para ser hombre, ¿no? Eso no determina la masculinidad, y realmente puede ser un punto de quiebre, porque esa autoimagen, ¿no? Si él siente que un cuerpo poco atlético puede sentirse poco atractivo como varón, puede sentirse poco fuerte, ¿sí? Y esto hay que tener cuidado, ¿sí? Con esto, y poder acompañarlos, y que estos estereotipos no impacten en esa identidad. Por otro lado, la relación con sus pares, ¿sí? Todo esto anterior, todo esto que vimos de todos los primeros años, va a tener muchísimas consecuencias en las relaciones con sus pares, sobre todo al momento de la pubertad. Recuerden que lo vimos en módulos anteriores, ¿no? Todos los jóvenes al llegar a la pubertad tienden por naturaleza, toda persona tiende por naturaleza a identificarse con su propio género. Un chico va a querer formar parte, pertenecer al mundo de los demás chicos, ¿no? De los varones, y una chica va a querer formar parte del mundo de las otras chicas, ¿no? El deseo de ser reconocido por uno de sus pares es algo innato en chicas y chicos, y sobre todo, cuando no se sientan femeninas o masculinos respectivamente, ¿sí? Fíjense, en el varón se da que a esta edad empieza a compararse en masculinidad, en dureza, en vigor, en las capacidades deportivas, en la resistencia, en la apariencia de hombre, ¿no? Con otros chicos, empieza a compararse. Y si no cubre el parámetro de lo que para él es aceptable, que generalmente tiene que ver con estas figuras primarias, ¿no? Que han ido introyectando estas ideas, si no cumple el parámetro de lo que para él es aceptable, va a tener o va a sentir un fuerte sentimiento de inferioridad en su masculinidad, que genera una enorme autocompasión, ¿no? La conciencia muy penosa de ser diferente, pero en un sentido negativo, por eso es una conciencia penosa de ser diferente, y lo que va a hacer es buscar con mucho más insistencia, con mucho más ahínco,
ese deseo de reconocimiento y aprecio por eso que él mismo va idealizando. Él empieza a idealizar a estos jóvenes más dotados, más fuertes, y lo que más quiere es sentirse parte de ellos, porque quiere y necesita ser una de ellos, y aparte los idealiza, ¿sí? Y recuerden que el pensamiento del adolescente muchas veces se vuelve obsesivo. Recuerden la teoría ¿se acuerdan de la fábula, ¿no? De la fábula personal que ellos se van inventando, y se hace muy intenso, y empiezan, pobre de mí, nadie me ve, a nadie le importo, yo quisiera ser como ellos, y aunque sea uno me mirara, porque soy invisible para todos, y todos se dan cuenta que a mí me cuesta, que soy un tonto. Entonces lo que está buscando este joven es comprensión, consuelo, compasión, afecto, y en realidad lo que encuentra es un sentimiento de soledad, con una enorme dificultad para relacionarse con los demás, ¿sí? Y este deseo de querer ser amigo de estos otros admirados por él, alcanza enorme intensidad, ¿no? Y en esta imaginación del adolescente, esta admiración empieza a generar una manera particular de enamorarse. Fíjense que esto es muy común en este proceso de confusión de la orientación sexual. Empiezan a confundirse y empiezan a enamorarse, entre comillas, de algunos compañeros de su edad, o mayores que él, cuando en realidad lo que en el fondo de su corazón lo que quiere es ser aceptado por ellos, ser parte de ellos, ser uno más. Y esta necesidad de ser aceptado por ellos, que se confunde con este enamoramiento, puede confundir a fantasías eróticas íntimas con algún amigo admirado. Esto lo pueden profundizar, lo explica, pero de manera magistral Richard Cohen, contándolo como experiencia personal, ¿sí? Porque él es es un homosexual recuperado, se llama él, ¿no? Él está casado hoy, tiene hijas, pero él hizo mucho trabajo personal para encontrar las causas que lo llevaron a sentir atracción por el mismo sexo. Entonces son particularmente vulnerables a este tipo de sentimientos aquellos niños o aquellos jóvenes que tienen actitudes o aptitudes poco atléticas y que además tampoco lograron el vínculo adecuado con su papá, ¿no? A lo mejor también influye esto, como decíamos, a los hermanos mayores, porque fueron burlados o maltratados, ¿no? Por los hermanos mayores, vos tonto, vos torpe, vos débil, ¿no? Y esto produce una gran soledad interior, ¿sí? Retomemos el ejemplo. Tenemos el caso de este niño donde el papá es rugby y además tiene dos hermanos mayores que también se destacan en el rugby, que son masculinos, rudos, ¿no? Y este hermano menor es un niño sensible, le encanta el arte, la fotografía. No encuentra lugar a donde identificarse en esa casa. Su mamá percibe esto y inconscientemente, ¿qué hace mamá? Protege mucho más incluso a este hijo menor como una manera de acompañarlo, de protegerlo. Y su papá intenta jugar a la pelota con él. Pero este niño no disfruta de estas actividades corporales, motrices, tiene otras inquietudes, tiene otras fortalezas que este papá no está pudiendo conectar con esas fortalezas. Y este nene nota la frustración de su papá y aparte escucha muchas veces los comentarios, admira a sus hermanos, pero tampoco puede alcanzarlos. Sueña con ser suficiente para este hombre, que es su papá, sueña con ser suficiente para este hombre que él tanto admira, pero no puede ser lo que él quiere que sea. Entonces, ¿qué hace? Empieza a mirar a sus amigos y los empieza a admirar, porque ellos sí cubren las expectativas de papá, y si yo pudiera ser como ellos, mi papá me querría. Si yo pudiera ser como ellos, mi papá pasaría tiempo conmigo, estaría contento conmigo, yo le gustaría a mi papá. Porque no hay nada que un niño quiera más, aparte de sentirse amado, es que mis papás estén contentos conmigo. Un niño necesita gustarle a sus papás, ¿sí? Aparte de sentirse querido, que son dos cosas distintas. Bueno, vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué hace este niño?
comienza a fijarse en estos amigos, y esa expresión de deseo hacia sus pares puede ser interpretada por él como una atracción de tipo erótico en la pubertad. Qué distinto sería si este papá pudiera acercarse a este hijo desde los intereses de ese hijo, visitando museos juntos, acompañándolo a hacer cursos de fotografía, o acompañándolo a sacar fotografías a la naturaleza, mostrando esa admiración por ese hijo que tiene una creatividad o una habilidad por la estética sensible, artística, sin manifestar frustración por no cubrir sus expectativas. Qué diferente sería, ¿no? En cambio, con las chicas puede pasar lo mismo, ¿sí? Se puede sentir diferente cuando compara su feminidad con otras chicas, cuando compara su comportamiento, su físico con el de otras mujeres, ¿no? Y esto se potencia también cuando tiene a lo mejor una hermana mayor perfecta, que cubre todas las expectativas de los padres, y ella siente que no va a poder alcanzarla. Entonces, como siente que no va a poder ser eso, empieza a mostrar todo lo contrario a lo que realmente quisiera hacer. Recuerden que esto es multifactorial, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, típico que presenta Pilar Sordo en su libro No quiero crecer. Ella habla de una chica de 15 años que va a bailar, se siente fea, gorda, con granos, no le gusta su pelo, siente que es poco femenina, que es poco atractiva para los varones, no se anima a acercarse, a interactuar con los varones, aparte dice que no puede confiar en sus papás, no puede hablar de nada, y la única que puede confiar es en su mejor amiga, ¿no? Esa sí que la entiende, que la escucha, que la comprende a su amiga, le puede contar todo, siente que la quiere con todo su corazón, no puede vivir sin su amiga. Estamos hablando de una adolescente típica. No se levanten la mano, quien no ha sido así, ¿no? Pero es una adolescente típica, ¿sí? Con sus características más frecuentes. Les aseguro que si ustedes empiezan a explorar, así se sienten los adolescentes. Yo trabajo mucho con adolescentes, y sobre todo las chicas adolescentes se sienten así, la mayoría. Fea, tonta, nadie me entiende, papá, con mamá y papá no puedo hablar, por suerte tengo a mi amiga o a dos o a tres de las íntimas amigas que la acompañan, ¿sí? Entonces, esta chica de 15 años va a bailar, o sea, a una fiesta, a una previa, se toma un par de tragos, ojalá fueran un par, porque las chicas hoy, más que un par, hasta que no están dadas vueltas no paran. La música, las luces, toda la erotización, aparte propia de su edad por el despertar sexual, toda la erotización a la que están sujetas hoy, en la calle, en la tele, en las conversaciones en redes sociales, etc. Baila. ¿Con quién baila esa chica hoy? Con su amiga o con sus amigas, porque hoy es así, bailan entre ellas las chicas, y las chicas se tocan y se acarician y se hacen mimitos, ¿no? Y entonces de repente se siente excitada producto de este despertar biológico, ¿no? Propio de la edad y del medio que, a ver, espérenme un minuto. Bueno, sigamos. Entonces, esta chica, ¿qué hace? Baila con su amiga, y con todo este despertar sexual y toda la erotización a la que están sujetas las chicas, los jóvenes hoy, de repente dice, opa, me siento excitada, entonces me gusta mi amiga. ¿Y qué tiene? Como la sociedad dice que puede ser homosexual, que no tiene nada de malo, sino que al contrario es cool, puede comenzar a tener esos sentimientos de atracción erótica, ¿no? Hacia su par, hacia su amiga, hacia su compañera, alimentarlos y llevarlos a la práctica. Y esto genera gran confusión y ansiedad, además de que puede empezar a confiar en estos sentimientos como un aspecto inamovible de su identidad. Y tengamos en cuenta que la conducta humana modifica a la persona también, y se empieza a comportar como algo que realmente no es o no debería comportarse, ¿no? Entonces, en definitiva, la necesidad de ser aceptado por otros varones y por otras mujeres, respectivamente, es fundamental para el desarrollo de una identidad masculina y femenina positiva, armónica, ¿no? Ambos sexos pueden, de manera, tanto varones como mujeres, pueden
expresar o tener conductas hacia sus padres, ojo con esto, y estemos atentos como padres y docentes. No me siento parte de las chicas, siento que mis compañeras me rechazan, o soy tan débil y no puedo jugar a lo que juegan mis amigos. Prestemos atención a estos comentarios para poder reforzar y poder demostrar otras fortalezas, ¿no? A veces no los expresan, pero padres o docentes atentos podemos verlo en las conductas. Es muy importante que estemos alerta en esto. Otro de los aspectos fundamentales, ya vamos terminando, es la relación entre los padres, ¿no? Tengamos en cuenta que la mamá es la persona más importante del niño antes de los 2 años de edad, 3 años incluso, ¿sí? Recuerden que el rol del papá es fundamental acá. Pero es tan importante la reacción como otros adultos de la casa se relacionan con su mamá, particularmente el papá. Esto prepara al niño para su orientación y para las futuras relaciones interpersonales, pero sobre todo para la identidad sexual, ¿no? Si tenemos una mamá que es tratada con agresividad, con violencia, con irrespeto, la niña puede desarrollar sentimientos contrarios a su propio sexo. Ella, esta niña, no quiere ser alguien que pueda ser tratada así, ¿no? Por ejemplo, o puede desarrollar como un resentimiento inconsciente hacia el sexo masculino, esto lo estamos viendo mucho, ¿no? En general, una mujer tiene la tendencia natural a hacer a un hombre de su entorno su hombre, ¿sí? Si no tiene un lado emocional con su marido. Entonces, por ejemplo, si esta mamá no se siente afectivamente cercana a su esposo, ojo con esto, las mamás, y estemos atentas cuando veamos en las dinámicas familiares, cuando esa mamá no encuentra ese componente afectivo en el papá, muchas veces, inconscientemente, lo va a buscar en su hijo. Y esto, como ya vimos con el tema del vínculo del apego, es muy dañino, sobre todo para el hijo varón. Hay hijos que sostienen emocionalmente a la madre, hijos varones que sostienen emocionalmente a la madre, y acá se ve mucho lo que dábamos hace un rato, el doble discurso, el doble mensaje, ¿sí? O hijas que se convierten en el depósito de las quejas de su mamá con respecto a tu papá, qué desastre, mirá a tu papá lo que hace, mirá lo que son los varones. En esta nena que les contábamos del ejemplo del cole, que fue cambiando, haciendo todo un proceso cambiando de mujer a varón, ella tenía toda una historia de una mamá que habló de su papá desde que ella tenía, creo que uso de razón, pestes de papá, después de su segunda pareja, tenía un rechazo también a vincularse con un varón, ¿sí? Entonces, prestar atención, si es necesario se pide ayuda. Y por último, estar abierto, bueno, no por último, sino que estar abierto, dialogar de manera abierta, serena y espontánea, natural, frente a todas las inquietudes de los hijos, ¿no? Hablando, por supuesto, de lo que es natural, de lo que no es natural, pero siempre receptivos, ¿no? Aprovechar los momentos de diálogo que siempre se presentan, siempre desde la primera infancia, por supuesto. Ahora, si yo nunca me di el tiempo para dialogar con mi hijo de cosas poco importantes para mí, como por ejemplo, los pepchos, estoy pensando en mis hijas, los pony, o los minions, o no sé qué, no pretendamos que un día a los 13 años me empiece a contar las cosas que queremos escuchar, ¿no? Tiempo, atención, honestidad, sinceridad, escucha, escucha, escucha. Y no escandalizarnos ante las cosas que pueden venir a contarnos, porque si no, nunca más vamos a tener su confianza, ¿sí? Ahora, para poder hablar con claridad y confianza, nosotros también tenemos que aprender a tener criterio para conocer las cosas como son. Por supuesto, escuchando, escuchando, escuchando. Ahí en uno de estos libros que les vamos a pasar, dicen que una de las cosas que tenemos que tener como papás, esta frase nos la tenemos que hacer propia, que es ma tu voce. Mantén tu boca cerrada.
Es decir, escuchá, escuchá, escuchá. Démosle lugar para que hablen, para que nos den sus opiniones, ¿sí? Llegado el momento, también nosotros podremos dar nuestra mirada, no como una imposición, sino como un criterio reflexionado y con fundamento. El porque yo lo digo con nuestros hijos ya no va, porque lo único que hace es alejarlos y que dejen de confiar en nosotros. Hoy es importante que conozcan los fundamentos de nuestras ideas, que conozcan las decisiones y por qué de las decisiones que tomamos, porque si no los alejamos, ¿sí? Nuestros hijos hoy, para poder salir al mundo y mantener sus ideales firmes, tienen que tener un sentido estos ideales, tienen que haber sido procesados. Bueno, esto ya lo hemos visto en otro módulo, no voy a seguir, ¿sí? Pero así los vamos a ayudar a formar sus propios criterios y a poder asumir las consecuencias de sus actos. Y por último, manifestar respeto por las personas que son diferentes o que piensan diferente. Por supuesto, parte trascendente de la educación es enseñar el respeto y el amor por todas las personas, sobre todo por las que son diferentes. No juzgamos a las personas, solo Dios juzga. Nosotros ilustramos sobre las consecuencias de los actos, buscando lo mejor para nuestros hijos, ¿sí? Este punto me parece fundamental, sobre todo para ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos si alguna vez están confundidos o necesitan ayuda, ¿no? Conocí una familia cercana donde su hijo a los 20 años les dijo a sus papás que era gay. Bueno, todo un tema familiar, ¿no? Y cuando sale el tema dice, pero ¿cómo nunca nos dijiste lo que te pasaba? ¿Cómo nunca nos contaste desde chiquito? Él se sentía distinto y que quería contarlo a sus papás. Y nunca dijo, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque ustedes siempre hacían bromas y hablaban de manera grosera o jocosa sobre los homosexuales. Entonces, ¿qué iba a decir? Entonces, siempre, siempre hablar con respeto sobre las personas, sobre todo por las personas que más sufren. Por otro lado, tenemos el caso, conocemos de cerca también otro caso de una mamá que su hija a los 14 años tuvo el valor de decirle que estaba confundida, que creía que le gustaban sus amigas. Esta mamá nos pidió ayuda, la orientamos sin maximizar la situación y habló con su hija explicándole esta parte de la vida, en este momento de tu desarrollo, que esto puede pasar, y, y pasó sin mayores inconvenientes, ¿sí? Entonces, nunca generemos un ambiente familiar escolar donde nuestros niños o jóvenes no puedan recurrir a nosotros para pedir ayuda u orientación. Entonces, para cerrar, según Everardo Martínez Macías, lo nombré en la clase esta mañana así al final, son 5 los factores importantes en el desarrollo de la heterosexualidad. Uno es la relación con el padre del mismo sexo, la relación con el padre del otro sexo, la dinámica familiar, los amigos y el abuso sexual. Fíjense que es un resumen de todo lo que hemos visto antes, ¿no? No nos metimos en estos temas porque está comprobado, aunque está comprobado, ¿no?, que estadísticamente hay muchas historias de abuso en las personas con atracción por el mismo sexo, o con problemas de identidad de género. Por supuesto, ¿no? No voy a querer tener relaciones con un hombre, de una mujer, por ejemplo, cuando es un hombre el que me ha ultrajado, me ha lastimado, por ejemplo, genera mucha confusión. Bueno, ya hoy Nancy algo comentó sobre eso, pero sí puede ser un factor, ¿sí? Según Everardo Martínez dice que se tienen que dar 3 de estos factores en una persona para que exista la posibilidad de desarrollar una orientación homosexual o la identidad en su sexo biológico, ¿sí? Ahora, yo siempre digo que, con respecto a este doctor, ¿no?, tan experimentado, a mí me parece que hay un aspecto más que es fundamental, que es las características particulares de cada persona y de cada hijo en particular, porque cada persona tiene sus propias características. Unos son más sensibles que otros y unos perciben las experiencias de una manera y otros de otra. Ya les he contado la experiencia de 2 amigas mías, hermanas, con 1 año y medio de diferencia nada más en cada una, donde estaban hablando de su mamá y una decía, ay, mamá era re presente, estaba siempre con nosotros, y la otra hermana dijo, ¿qué? Nada que ver, mamá no nos daba bolilla, estaba todo el día afuera, iba, venía, no, ni existíamos.
Y para mí fue tan llamativo, ¿no? La experiencia diferente de cada una de ellas, chicas muy parecidas, que habían tenido la misma madre, en la misma época, casi la misma edad, y uno dice lo importante que son las propias experiencias, ¿no? Con una familia con la que estoy trabajando justamente con este tema, el papá me decía, pero ¿por qué esto a mi hijo le impactó de esta manera? Él se declara a sí mismo una bestia emocional a partir de todo este proceso, y le cuesta mucho conectar con lo que siente, expresarlo, darse a conocer a los otros, incluso con su familia. Y él dice, pero mi papá toda la vida fue así conmigo, y a mí no me afectó, y a mi hijo mayor tampoco, pero a este hijo en particular, que tiene una sensibilidad tan especial, a él sí le impactó. Y él necesitó de ese papá algo que ese papá en su momento no estuvo en condiciones de darle. Nunca es tarde. Este papá, por ejemplo, del que les estoy hablando, hoy está haciendo su proceso de aprender primero a vincularse de una manera diferente con él mismo y con su esposa. Su esposa está aprendiendo también a vincularse de una manera diferente con ella misma y con su hijo, porque sin duda esta mamá ocupó un lugar que no le correspondía como una forma de proteger también a este hijo. Y este papá está reconstituyendo un vínculo que estaba casi roto con este hijo. Más allá de que el hijo el día de mañana es un chico grande ya, sí, tiene 19 años, 18, más allá de que este hijo elija lo que elija, siempre el trabajar para recomponer, para restaurar, para mejorar el vínculo con un hijo o con una hija, el resultado siempre va a ser bueno. Después lo pondremos en manos de Dios, si este hijo empieza a sanar y decide empezar a recomponer ciertos aspectos de sus decisiones o de su vida. Entonces, para cerrar, voy a cerrar con un ejemplo del Rey León que hace el licenciado, como les decía, Everardo Martínez, ¿no? Él dice que miremos, ¿no?, a este gran león, Simba. ¿Qué le pasó a Simba? Scar, que es el malo, se mete. Y bueno, y en un trágico episodio, no sé si lo han visto el Rey León, si no, les recomiendo que lo vean, se muere Mufasa en ese evento trágico, ¿no? Que produce una serie de cosas y traumas que albergan para Simba diversos sentimientos, ¿no? Simba se va de ahí sintiendo mucha culpa, vergüenza, enojo, son sentimientos que suelen aparecer en personas con atracción por el mismo sexo. Entonces Simba, creyendo que esos sentimientos son su identidad, se va a la selva y se junta con gente con quien no se tiene que juntar y traga cosas que no tiene que tragar, ¿se acuerdan? Viscosas pero sabrosas. Y canta canciones que lo hacen sentir bien, Hakuna Matata, pero que en realidad no le hacen realmente bien, porque cada vez lo alejan más de quien realmente está llamado a ser, de quien realmente nació para ser. Cada vez lo alejan más de desarrollar todo su potencial, y así cada vez más se siente alguien que no es, y así va olvidando quién sí realmente es. Y ahí está Simba, viviendo una vida que no debe vivir, y haciendo cosas que no debe hacer y jurándonos que es feliz, cuando en verdad es un herido que la que está buscando desesperadamente es sanar sus heridas. Y aunque esté cantando Hakuna Matata, él no se siente así, porque muy en el fondo de su corazón está perdido, tan en el fondo de su corazón que ya no se reconoce, hasta que un día viene el mono loco que se llamaba, me acuerdo, Rafiki, viene Rafiki, el mono loco, y le dice, tú tienes un problema con tu identidad, tú no sabes quién eres. Y Simba le dice, ¿y tú sabes quién soy yo? Y el mono le dice, sí, tú eres Simba, el hijo de Mufasa. Y Simba le pregunta, ¿conociste a mi padre? Y el mono loco le dice, yo conozco a tu padre. Y lo lleva al estanque y le muestra su imagen en el agua y le dice, tu padre eres tú. Y ahí se ve Simba y mira su propio diseño. Él ve que es un león.
Y ahí comienza una nueva aventura, comienza una nueva etapa en la vida de Simba. Vivir huyendo de quien realmente es, o vivir siendo lo que realmente es. Vivo como lo que soy o no vivo como lo que soy. Eso ya llega un momento que es decisión de cada uno. Es decisión propia. Pero realmente nunca podemos dejar de ser lo que realmente somos, lo que realmente estamos llamados a ser. Bueno, esto era lo que quería complementar también para contestar algunas de las preguntas que surgieron al final. Me fui un poco de tema, la verdad que es un tema que podríamos seguir y seguir y seguir explorando, pero para los que les interese complementarlo, como les dije, vamos a subir el material a la página. Nos vemos entonces en 2 semanas con el doctor Fernando Sarabí. Muchas gracias a todos los que se hayan animado a escuchar esta otra clase. Cariños a todos.